pero que se sepa con total seguridad de que se ha celebrado un juicio de los 7 antes del Vado Ceniza, pues solo ha habido un caso. Por lo menos un caso desde que los Targaryen llegaron al trono de hierro. Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, como dije en el vídeo del capítulo 4, este vídeo va a compensar un poco el hecho de que adelantaron ese episodio en cuestión y estemos una semana esperando a el juicio de los 7. Porque sí, este vídeo va a hablar del juicio de los 7, lo que vamos a ver en el 5º episodio. Así que sin enrollarme más como una persiana, hablemos un poco de la breve historia que tiene este tipo singular de juicio por combate. A ver, ¿por qué digo que esta es una forma peculiar de juicio por combate? A ver, recordemos que el juicio por combate se da cuando la persona acusada se enfrenta a muerte contra la parte acusadora. Aquí puede pedir el juicio por combate ya sea un noble, la propia casa real o alguien de baja cuna. Los de la casa real, por dar un detalle, ponen a un miembro de la Guardia Real en vez de a ellos mismos. ¿Qué peculiaridad tiene el juicio de los 7? Pues que en este caso son 7 contra 7. 7 caballeros de la parte acusada y 7 caballeros de la parte acusadora se enfrentan a muerte, en el que solo los dioses podrán decidir quién tiene la razón. En otras palabras, quien se mantenga en pie. Es una tradición traída de los propios sándalos del otro lado del mar angosto cuando llegaron a Poniente, pero que se sepa con total seguridad de que se ha celebrado un juicio de los 7 antes del Vado Ceniza, pues solo ha habido un caso. Por lo menos un caso desde que los Targaryen llegaron al trono de hierro. Y casualmente lo hizo para mí, uno de los peores Targaryen que ha habido en la historia de Poniente antes de la danza de los dragones. Aunque después ya ha habido un par de ellos más. Fue durante el año 42 después de la conquista. Aegon había muerto, el primer hijo que tuvo Aegon, Aenys, llegó a morir y claro, ahí estaba el problema de la sucesión. Ahí tenemos a Maegor I el Cruel, que se proclamó el rey de Poniente. De acuerdo, ahí Ser Dermont Morgan con los hijos del guerrero desafiaron a Maegor I Targaryen a un juicio de los 7. Porque juicio por combate creyeron que no era suficiente. Hombre, teniendo en cuenta de que fue Maegor quien se quedó con Valerio en el Terror Negro, puedo comprender por qué prefirieron un juicio de los 7. Vale, repasemos un poco la lista de los combatientes. Primero, en el bando de Maegor I el Cruel tenemos a el propio rey en cuestión, Dick Cabichuela, Ser Bernard Brun, Ser Bran de Barco Negro, Ser Rayford Rosby, Ser Gael Lobthon y Lord Lucifer Massey. Y luego, en el bando de los hijos del guerrero, tenemos a el propio Ser Dermont Morgan, Ser Lake Bracken, Ser Harris Horn, Ser Aegon Ambrose, Ser Deacon Flores, Ser William el Vagabundo y Ser Garibald de las 7 estrellas. Y vosotros diréis, ¿por qué estos hijos del guerrero que decidieron dar un juicio de los 7 en contra de Maegor I el Cruel? Pues, hombre, teniendo en cuenta de que en esta época Maegor empezó a tenerle bastante inquina a la fe de los 7, porque claro, las prácticas valillas, la fe de los 7 lo veían como algo aberrante. Eso de casarse entre hermanos se lo permitieron a Aegon porque aparte de que ya estaba casado, había 3 dragones en juego. Aquí, digamos que no tenían la fuerza que tenía Aegon el Conquistador. Pero en cualquier caso, en ese juicio de los 7, que fue bastante brutal, solo sobrevivió una persona, el propio Maegor el Cruel, aunque ojo que no salió ileso de ese combate porque estuvo varias semanas encamado por las graves heridas que había sufrido en ese juicio. O sea, ganó muy a duras penas, así que no estamos hablando de algo, vamos, un par de caballeros más y esto sería una pequeña batalla. Un paréntesis antes de hablar del segundo juicio de los 7 que habría en la historia de Poniente, y es que solo ha habido 2 juicios de los 7. Es como que es tan
a lo mejor un juicio por combate en comparación que no se atreven a celebrarlo más veces. Y hablamos de la Fe de los Siete. Pero bueno, en cualquier caso, pasarían bastante tiempo hasta el 209 después de la conquista en el famoso torneo de Vado Ceniza, celebrado por Lord Ashford para celebrar el día del nombre de su hija. Que madre mía cómo acabó al final ese torneo. La pobre chica era lo menos importante, pero en fin, en cualquier caso, ¿por qué se celebró un juicio de los 7? Vamos a hacer como que estamos haciendo un resumen del capítulo 3. Básicamente, Aerion Targaryen había atacado a unos titiriteros porque estos estaban interpretando una obra en el que mataban a un dragón. Y bueno, este se lo tomó bastante mal, ¿no? Por ello, Aerion Targaryen se creía un dragón encarnado. En cualquier caso, aquí Duncan defendió a la titiritera Tansel y derribó, golpeó a un príncipe, que ojo, es algo bastante noble, pero estamos hablando de un Targaryen, eso iba a acabar acusado, iba a acabar siendo enjuiciado, evidentemente. En un principio, Ser Duncan había pedido un juicio por combate, algo bastante común, pero Aerion dijo, no me da la gana, esto es una afrenta grande, yo quiero un juicio de los 7. Claro, se vio un poco respaldado por el hecho de que Aerion Targaryen había acusado a Ser Duncan de haber secuestrado a su hermano pequeño Aegon, que resultó que era el escudero Egg. Evidentemente, eso era una mentira como una casa, pero ¿quién iba a cuestionar a un príncipe? En fin. Al final resulta de que sí, Ser Duncan participaría. Conseguiría otros 6 caballeros que le respaldaran en este torneo, por cortesía de Egg, porque no dejaba de ser un príncipe. Yo hice un repaso en el vídeo del capítulo 4, pero vamos a hacer un repaso de los dos bandos en cuestión. Y luego después hablamos del resultado. En el bando de la parte acusadora, que son Aerion y Daeron Targaryen, porque sí, Daeron amor no tenía intención de un juicio de los 7, pero es la parte acusadora. Tenemos a los dos príncipes Targaryen, tenemos al príncipe Maekar Targaryen, que va en defensa de sus 2 hijos, porque afrentaron contra ellos y contra la casa Targaryen. Con tal de no admitir de que sus hijos habían metido la pata, pero bueno, en cualquier caso. Luego tenemos a Ser Stoffon Fossoway, que como en los libros sea igual que en la serie, maldita rata traidora. Luego tenemos a 3 miembros de la Guardia Real, los 3 miembros que habían ido a ir a Vado Ceniza a proteger a los príncipes, porque el resto de la Guardia Real estaban en desembarco del rey protegiendo a Daeron el bueno. Sí, era Daeron primero el bueno. Y esos fueron Ser Donald del Valle Oscuro, Ser Roland Greyjoy y Ser William White. Vale, y ahora vamos a repasar el bando de la parte acusadora, o sea, el bando de Ser Duncan el Alto, que es una lista muy variopinta y muy interesante, porque ahí tenemos al propio Duncan, luego tenemos a Ser Lionel Baratheon, luego a Ser Humphrey Bisbury, Ser Humphrey Harding, Ser Raymond Fossoway y Ser Robin Riesling, que en parte querían que un inocente saliera ileso y por la otra era la oportunidad perfecta de darle una patada a un Targaryen. No eran muy queridos en esta época, claro, no había dragones que los amedrentaran, pero ojito al dato que eso no quería decir de que no hubiera un Targaryen en el bando de Ser Duncan, no el propio Egg, que es un niño en este momento, sino el Targaryen más valorado y querido de todos, Ser Baelor Rompelanzas Targaryen. Claro, aquí Maekar se le recriminó ¿por qué en contra de tu propia familia? Aquí os pongo las palabras que dijo en cuestión, pero básicamente es Ser Duncan defendió a un inocente, que los dioses decidan quién es el vencedor. Y sí, los dioses decidieron, aunque se llevaron por delante a unos cuantos inocentes. Y bueno, ocurre el juicio de los 7, lucha de bandos, y bueno, habían derrotado a Aerion Targaryen, por lo tanto, una parte acusada, a la caput, derrotado. No muere en este proceso. Y Aerion durante el juicio retiraría su acusación, lo que yo digo, un dragón bastante cobarde. Por lo tanto, Ser Duncan
ganaría el juicio de los 7. Una presa bastante más grande que el hecho de ganar un simple torneo. Pero se llevó a un inocente que es el propio Baelor Targaryen, que fue golpeado por su propio hermano Mikal. No moriría durante el juicio, sino después. O sea, le había dejado unas heridas bastante graves provocando su muerte. Algo que Mikal siempre tendría en su conciencia hasta el día de su propia muerte. Hombre, teniendo en cuenta de que Baelor era querido, era valorado, tenía talento, tenía don de gentes, y sin embargo, ¿quién acabó siendo rey? El propio Mikal. Lo que siempre había querido destacar, no a costa de su hermano. Pero en cualquier caso, esto es el juicio de los 7. Esto es lo que vamos a ver en el 5º episodio del Caballero de los 7 Reinos. Y a mí se me están poniendo los pelos de punta de la emoción. Hombre, algo tan emocionante como un combate de justas bastante encarnizado. Porque va a haber justas, por eso lo digo. Y que no necesite un dragón para ello. Lo más parecido a un dragón, bueno, el loco de Aerion. Y esto es todo lo que puedo decir acerca de El juicio de los 7 en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, he de decir de que yo esperaba tardar un poco más en traer este vídeo, pero oye, no pasa nada. Un momento perfecto, antes del propio juicio. Iba a hacerlo después, pero antes del propio juicio. Así que a lo mejor habréis visto alguna señal de spoiler posterior a lo que hemos visto en la serie, o algo por el estilo. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle a like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad qué os parece este juicio de los 7. ¿Creéis que va a ser la escena cumbre del Caballero de los 7 Reinos? Yo espero que sí. Y a juzgar por avances que he visto, sí, tiene pinta de que va a ser el culmen de la primera temporada del Caballero de los 7 Reinos. Que los dioses me escuchen. Así que, bueno, eso es todo. Así que nos vemos en un próximo vídeo.